Hola y bienvenidos de nuevo a La Historia y otros cuentos. En el vídeo de hoy analizaremos la llegada al poder de Napoleón Bonaparte, la increíble expansión militar que Francia protagonizó durante su mandato y su caída. Terminaremos el vídeo con un repaso al legado que la Revolución Francesa ha dejado en nuestras sociedades. Allá vamos. Desde 1789 hasta la caída de Robespierre y los jacobinos, en 1794, Francia había evolucionado desde una monarquía constitucional, bajo los principios de la burguesía moderada, hasta una república democrática con un fuerte componente social, durante la Convención montañesa o jacobina. Todo esto con la guerra que Francia libraba contra las potencias absolutistas de Europa como telón de fondo. Con la caída de Robespierre se inició una nueva etapa, la Convención Thermidoriana, y la burguesía más moderada volvía a imponer sus principios, como el retorno al liberalismo económico, aboliendo la ley de máximum general, lo que provocó un gran rechazo entre las clases populares. La represión de los opositores no cesó, solo cambió de lado. El terror blanco se cebó con los grupos jacobinos y radicales. No fueron las clases populares los únicos disconformes con la Convención. Pese a su voluntad de atraerse a los sectores monárquicos moderados, la mayoría de los realistas exigían la vuelta de los Borbones. La Convención elaboró una nueva Constitución proclamada el 23 de septiembre de 1795, el año 3 del nuevo calendario revolucionario, para esta nueva etapa. La disolución de la Convención se produjo el 26 de septiembre, dando paso al Directorio. La Constitución, aunque republicana, volvía a la ideología de 1791, siendo más conservadora desde el punto de vista social. Volvía el sufragio censitario y tendía a una mayor descentralización del poder. El poder ejecutivo quedaba en manos de un directorio de 5 miembros iguales que se turnaban en la presidencia, de ahí el nombre para esta etapa, el directorio. Se establecieron varias cámaras, pero en la práctica el legislativo también lo controlaba el directorio. Si en el interior había una gran oposición al régimen, en el exterior las cosas no fueron mucho mejor. La expansión de Francia hacia el Rin, buscando una frontera natural, provocó la segunda coalición contra Francia, liderada por Gran Bretaña y Austria. Un joven corso llamado Napoleón Bonaparte logró una serie de victorias en Italia, acumulando un gran botín de obras de arte y pagos de los territorios vencidos, y aseguraba el control de la península. Después, lanzó un atrevido ataque contra Egipto para debilitar a Inglaterra, amenazando el comercio con la India. La campaña, a la postre desastrosa en lo militar, fue clave para el desarrollo de la egiptología, pero eso ya es otro tema. Una serie de derrotas en los campos de batalla de Europa comprometían la supervivencia de Francia y obligaban a Napoleón a un aventurado regreso desde Egipto, burlando la vigilancia que el almirante Nelson ejercía en el Mediterráneo. Personajes como Sitz, Fouché y Talleyrand organizaron el golpe de Estado del 18 de Brumario, 9 de noviembre de 1799, contra el Directorio, que fue sustituido por un consulado de 3 miembros, Sitz, Picot y el propio Napoleón. El objetivo del consulado era asegurar el triunfo de la versión más moderada y burguesa de la revolución, imponiendo el orden en el interior, facilitando el regreso de los exiliados y también pretendía reactivar la economía, todo ello sin perder de vista la guerra que se estaba librando en los campos de batalla europeos. El consulado aprobó una nueva constitución. El poder ejecutivo y en la práctica el legislativo quedaban en manos de 3 cónsules. Establecía un sistema muy complejo de 4 asambleas, pero solo una, el Consejo de Estado, tenía cierta importancia. El consulado, aunque principalmente Napoleón y el Consejo de Estado, pusieron en marcha una importante labor legislativa. Destaca el Código Civil de 1804, referencia de todos los que se desarrollaron en Europa posteriormente. Por otro lado, se firmó el Concordato con la Santa Sede, que restablecía las relaciones con el papado. Esto se firmó en 1801. En esta fase más conservadora, se entendía que la religión podía servir como freno a las demandas sociales. Las victorias militares de Napoleón, como la de Marengo el 14 de junio de 1800 contra Austria, tras atravesar los Alpes con su ejército emulando de manera épica a Aníbal, aumentaron la popularidad de Napoleón y le permitieron proclamarse cónsul único y vitalicio en 1802. El camino hacia el poder unipersonal, allanado en el campo de batalla, se había completado. Los sueños revolucionarios desembocaron en un nuevo modelo de monarquía. El punto culminante de este proceso fue el nombramiento de Napoleón como emperador el 18 de mayo de 1804.
Su coronación por el Papa Pío VII, aunque realmente se coronó a sí mismo y a su querida esposa Josefina, daba a su poder un origen divino. ¿Tanta revolución para esto? Bueno, en fin. Por cierto, ahí estaba el gran David para inmortalizarlo. Las victorias militares de Napoleón se sucedían en todo el continente, demostrando un genio militar sin parangón. En Austerlitz, en 1805, vuelve a humillar a los austriacos, que quedaban sometidos a su voluntad. Hizo lo propio con Prusia en la batalla de Jena en 1806 y en Friedland en 1807 con Rusia. El zar Alejandro le juró amistad en Tilsit, convirtiéndose en su aliado. Entre tanta victoria, jours de gloire y demás, una derrota empañó el feliz panorama napoleónico. La batalla de Trafalgar, el 21 de octubre de 1805. Frente a las costas de Cádiz, la flota franco-española, que en aquel momento éramos amiguitos, fue derrotada por la escuadra inglesa al mando de Horatio Nelson, con el alto coste de su propia vida. Inglaterra afianzaba su dominio en los mares, destruyendo la única escuadra que podría plantarle cara y demostrando lo imposible de cualquier intento de conquista por mar. Napoleón, inmune al desaliento, puso en marcha una nueva estrategia, que pasaba por el bloqueo de Inglaterra, para hundir su economía, controlando, mediante alianzas voluntarias o impuestas, a las grandes potencias del continente. Napoleón logró imponer su plan. El principal problema fue la negativa de Portugal a secundar el bloqueo, y fue aquí donde la situación empieza a torcerse para el coso. Napoleón intervino en España, su aliada, aprovechando la debilidad y el enfrentamiento entre Carlos IV y su hijo Fernando. Las bochornosas abdicaciones de Bayona el 7 de mayo de 1808 permitieron a Napoleón colocar en el trono español a su hermano José, conocido como José I, y enviar un poderoso ejército a la península con la intención, al menos en teoría, de invadir Portugal. Ni el cambio de dinastía ni la presencia de soldados franceses fue aceptada por los españoles de buen grado, que plantearon una fuerte resistencia a la dominación francesa, con capítulos como la rebelión del 2 de mayo, la batalla de Bailén o la resistencia en los sitios de Girona y Zaragoza. Pero lo que más incomodó a los planes de Napoleón fue la resistencia de las guerrillas, grupos de combatientes irregulares que se camuflaban entre la población y realizaban ataques puntuales evitando el combate directo. Pese a que España estaba bajo el control teórico de Francia, Napoleón debía mantener un fuerte contingente de soldados que distraía de otros campos de batalla. El giro final fue la ruptura con el zar, que invalidaba por completo la estrategia de bloqueo a Gran Bretaña. En verano de 1812, Napoleón invadió Rusia. Logró avanzar hasta la ciudad de Moscú, abandonada e incendiada por los rusos. La táctica de tierra quemada dejaba a los franceses sin posibilidades de abastecimiento. La llegada del frío invierno y del hambre obligó a retirarse al ejército galo. Del 1.000.000 de soldados que partieron hacia Rusia, solo regresó alrededor de 100.000 hombres. La coalición antifrancesa se reactivó. Napoleón fue derrotado en la batalla de Leipzig. Con las tropas enemigas ya en territorio francés, Napoleón fue obligado a abdicar el 11 de abril de 1814 y marchó al exilio en la isla de Elba. Su imperio quedaba reducido a un islote. El rey Luis XVIII subía al trono en una ficción de continuidad de la corona ideada por el incombustible Talleyrand. Los encantos de la isla de Elba solo retuvieron a Napoleón durante un año. En marzo de 1815, a bordo del Inconstant, el emperador regresaba a Francia aclamado por la mayoría de la población como el restaurador del espíritu revolucionario. De nuevo, era necesario rehacer la coalición antifrancesa. La batalla definitiva tuvo lugar en Waterloo y la derrota gala puso punto y final a un efímero imperio de 100 días. Para evitar un nuevo regreso, se envió a Napoleón lo más lejos posible, hasta la isla de Santa Elena, en medio del Océano Atlántico. Allí murió el 5 de mayo de 1821. La derrota de Napoleón no desvaneció toda su obra. El Código de Napoleón fue la base del Código Civil en Francia y el modelo para los que, en años posteriores, se elaboraron a lo largo de toda Europa. Además, organizó la división territorial de Francia de una manera más racional. En el conjunto del continente, la expansión y la derrota de Napoleón tuvo unas consecuencias paradójicas. Por un lado, la invasión de las tropas extranjeras despertó los sentimientos nacionalistas en diversos pueblos. Las modificaciones fronterizas de Napoleón fueron clave para las futuras unificaciones de Italia y Alemania y para la independencia de Bélgica. No debemos olvidar que la invasión de España aceleró el proceso de independencia tanto de Hispanoamérica como de Brasil.
Aunque bajo un líder autócrata, la presencia del ejército francés, hijo de la propia revolución en los países de Europa, expandió las ideas liberales y revolucionarias, con importantes consecuencias para los procesos revolucionarios posteriores. Tras 25 años de vaivenes revolucionarios, Luis XVIII, el hermano del infortunado Luis XVI, se asentaba en el trono como heredero de su sobrino Luis XVII. En teoría, Francia no estuvo ni un solo día sin rey. Francia no volvió a un régimen absolutista, aunque tampoco se aprobó una constitución como tal, sino una carta otorgada, proclamada el 4 de julio de 1814. La diferencia estaba en que los límites al absolutismo se derivaban de la concesión graciosa por parte del monarca y no de la voluntad del pueblo. Entre sus características cabe señalar que reconocía un principio de legitimidad de la corona similar al derecho divino. El rey tenía el poder ejecutivo y el control sobre el legislativo, pues las cámaras carecían de iniciativa legislativa. No había separación de poderes y el sufragio era censitario. Por otro lado, mantenía muchos de los logros revolucionarios, especialmente los de carácter político, igualdad ante la ley, libertades individuales, pensamiento, expresión o culto, pese a la oficialidad del catolicismo, y la eliminación de los privilegios fiscales. El Código de Napoleón siguió en vigor. El sistema político de la Restauración en Francia sirvió de modelo al conocido liberalismo doctrinario, que se implantará posteriormente en otros países de Europa. Al comienzo del vídeo anterior hablamos de la Revolución Francesa como un acontecimiento clave en la historia, pero llegados a este punto, con la restauración de los Borbones en el trono de Francia y el establecimiento de un modelo político alejado del liberalismo de la Constitución de 1791 y en las antípodas de las reformas sociales de la Convención Jacobina, se podría pensar en un fracaso del proceso revolucionario. Sin embargo, los principios y las ideas que impulsaron la revolución no quedaron en el olvido. Veremos cómo pronto se iniciaron nuevas oleadas revolucionarias en 1823, 1830 y 1848. La herencia de la Revolución Francesa está muy presente en nuestros días. Por un lado, sentó la base de los sistemas democráticos, estableciendo conceptos como el principio de soberanía nacional, la separación de poderes, el equilibrio y el control entre los mismos, las asambleas representativas de la nación, el reconocimiento de los derechos y libertades de los ciudadanos, la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos, aunque no se establecía la libertad económica, y las constituciones escritas como garantes de todo lo anterior. Así como se establecieron los códigos civil, penal, de comercio, para evitar la arbitrariedad en la justicia. También estableció el modelo para la organización de la vida política en torno a los partidos políticos, los clubs, durante la Revolución. Instrumento clave para agrupar a los ciudadanos con ideas políticas similares, canalizar sus propuestas y participar en los procesos electorales. La importancia de la prensa para transmitir las ideas y formar la opinión pública también se deriva de estas revoluciones, como también lo es la pretensión de laicidad del Estado o al menos la libertad de culto y la tolerancia. La necesidad de escuelas públicas. Durante la Convención Jacobina se llegó a establecer la enseñanza obligatoria y gratuita, y con Napoleón se sientan las bases del modelo de enseñanza en Francia. El fomento de la cultura y el acceso de la misma a la población, con la creación de museos públicos, observatorios e institutos, la adopción de un sistema de pesos y medidas, el sistema métrico decimal, para unificar los infinitos métodos anteriores. En el campo económico se impulsó la liberalización de la economía, rompiendo con la estructura feudal, resaltando la importancia de la libertad de industria y poniendo fin a los gremios y eliminando las aduanas interiores para fomentar el comercio. Hasta aquí nuestro repaso a la Revolución Francesa, sus causas, su desarrollo y las consecuencias que ha tenido para la historia posterior. Nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.